¿Hay una dimensión sobrenatural? ¿Un mundo más allá del conocido? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Los ángeles existen? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural? ¿Los milagros de sanidad son reales? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Se siente tanto la presencia de Dios en este estudio. Verás, es el final de los últimos días. ¿Por qué digo esto? Hubo un énfasis en el Espíritu Santo, el movimiento carismático. Y fue bueno. Hubo un énfasis en el poder, la palabra de Dios y el nombre de Jesús. Y fue bueno. Pero el énfasis final será en Dios Padre. Abba. Malaquías lo describe así. Antes de que Elías anuncie el retorno del Mesías, los corazones de los hijos volverán al corazón de los padres, y los corazones de los padres volverán a los corazones de los hijos, o habrá una maldición. ¿Pero qué crees? Lo contrario también aplica. Si los corazones de los hijos se vuelven a Dios Padre, habrá una gran bendición. Hank Kunneman nunca ha compartido lo que compartirá ahora en público. ¿Por qué ahora, Hank? El Señor me lo pidió. Dijo que la razón por la que creciste en la familia en la que estás y pasaste por las cosas que pasaste es para que ayudes a otros. Muchos están heridos hoy. Una de las primeras cosas que Jesús vino a proclamar fue la sanidad de corazones quebrantados. Muchos hoy se cuestionan, Dios, ¿estás enojado conmigo? ¿Te avergüenzas de mí? Señor, ¿en realidad quieres involucrarte en mi vida? Y creo que Dios dice, quiero involucrarme. Hank, comparte tu historia. Dile a las personas cuánto los ama el Padre y demuestra... Eso es algo doloroso, de seguro, para ti, compartir esto. Al año, tu padre biológico abandonó la familia. A los 2 años, tu madre se casa, familia compuesta. Una familia no cristiana. ¿Cómo te sentías? Bueno, sentía una sensación de... Ante todo, no quería que nadie supiera mis asuntos, por así decirlo, y pensé, ¿qué diferencia puede hacer? Y sentí que las cosas por las que pasé eran solo mi propia historia. Pero noté que a veces, especialmente como ministro, la razón de ser ministro es ministrar a otros, darle a las personas cosas con que relacionarse en su vida. Y al crecer, que tu padre biológico, que por supuesto ya no vive hoy, se aleje de ti sin saber cómo se veía, cómo sonaba, sus características. Y tener que aferrarme a eso fue muy difícil. Conocí a mi padrastro, quien me adoptó a los 2 años de edad y me crió en un hogar que no era cristiano. En realidad, nunca oír las palabras «te amo» fue difícil, fue duro. Y yo preguntaba, ¿cómo puede alguien lidiar con esto? Y no me di cuenta en ese tiempo que sí, hay una generación de personas que crecieron sin un papá. Algunos han crecido y vieron a su papá alejarse. Algunos sienten el efecto del abuso y el rechazo. Algunos nunca han oído decir que Dios los ama. Y debemos contar esa historia porque creo que es la revelación final antes de que Jesús vuelva. Y si puedo usar mi vida para ayudar a alguien, estoy dispuesto. Muy bien. En Navidad, ¿notaste una diferencia entre tus abuelos adoptivos con sus nietos naturales y contigo? El crecer en una familia compuesta, ya dije, fui adoptado por mi padrastro, él era un tipo militar muy disciplinado,
Él no creció con el mejor ejemplo de lo que es amar y cómo ser un papá que expresa esa clase de amor. Y en Navidad los abuelos adoptivos me excluían y decían con palabras algo muy hiriente. Ellos solían decirme, tú no eres sangre, no eres de los nuestros. Hablaban de cómo tenían mucho dinero y que yo no obtendría nada de su herencia como sus otros nietos. Ellos decían, bueno, tú no recibirás un regalo, o tendrás un regalo más pequeño porque en realidad no eres de nuestra sangre. Como niño de 10, 11, 12 años, no entendía por qué no podía ser como ellos, por qué me trataban diferente. Y me tomó mucho tiempo no sentirme rechazado. Y me dices que solías irte solo a tu cuarto y llorabas. Lloraba. Sí, lloraba. Porque no sentía esa sensación del amor. Sentía que me alejaban y aún así amaba a mi padrastro. Sin diferencia. Pero para ellos no importaba. Yo no llevaba su misma sangre. Y ellos hicieron mi vida difícil y desafortunadamente eso provocaba conflictos familiares al tratar de dividir la familia. Ya saben, los de sangre y los de otra sangre. Y tú sabes lo maravilloso que es Dios. Con este niño que su corazón llora. Necesita un papá. A la edad de 5, Dios le habló. ¿Qué te dijo? Fue interesante. Tenía 5 años. Estaba en la isla de Guam, porque mi papá era un militar. Y estaba recargado contra el auto de mis padres y veía el cielo. Y de pronto oí una voz. Nunca lo olvidaré. Y era casi como si estuviera a mi derecha y comenzó a hablarme. Y me habló obviamente de una forma infantil que yo entendía. Era Abba, revelándose ante mí, diciéndome que su mano estaba sobre mi vida, que tenía cosas buenas para mi vida. Él me dijo que iba a revelarme quién era en un periodo de tiempo en mi vida. Y que debería hacer cosas buenas, que siempre tratara de hacer lo correcto. Eso me cambió mucho, porque comencé a sentir que había alguien o algo ahí que en realidad se interesaba en quién era yo. Verás, la presencia de Dios está tan fuerte en este estudio ahora. El cuello y la columna de alguien acaba de sanar. Y voy a decirte algo más. Cuando recibes esta revelación, nadie te la arrebatará, te lo prometo. Ya volvemos. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Mientras veía un programa reciente, Sid estaba enseñando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Seguí cada instrucción que él dio y luego dijo, ahora habla. Y cuando hablé recibí el don de hablar en lenguas. Gracias, Sid, por hacer que sea tan fácil. Ahora estoy orando en el Espíritu por 1 hora al día como dijiste que debíamos hacer. ¿Qué diferencia hace eso? Descubrí que tenía un tumor de 18 centímetros en el ovario y tenía que pasar por cirugía. El doctor me dijo que no podían descartar que tuviera cáncer. Comencé a escuchar tu CD de Ríos de Sanidad todas las mañanas y todas las noches proclamando el poder sanador de Dios. ¿Y quién diría? Cuando me hicieron la cirugía, el doctor dijo que no tenía cáncer. Sabía que estaba sana del todo. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. ¿Crees que Hank Kunneman tenía problemas? Él tenía un padre adoptivo, él era muy exigente, que nunca dijo te amo, nunca lo validaba. Su maestro dijo, nunca debes hablar públicamente, nunca debes escribir. Es más, él iba a su cuarto y lloraba. Pero a los 18, te volviste creyente del Mesías y en su cuarto fue lleno del Espíritu de Dios y comenzó a hablar en lenguas sobrenaturales. ¿Qué pasó? Tuve una visión del cielo esa noche, que fui lleno del Espíritu de Dios. Mi mamá, de hecho, me gritaba desde arriba tratando de llamar mi atención, no tenía idea de lo que sucedía. Y al estar orando en lenguas, de pronto me vi en un lugar donde había un río dorado y pude ver una luz a mi alrededor. Y era tan brillante, pude ver una figura en un trono. Inmediatamente caí de rodillas.
No podía dejar de llorar en la presencia de quien creía. Sé quién era ahora. Estaba vislumbrando a Abba, el padre Abba sentado en su trono, pero la gloria era tan grande que no podía ver bien. Y fue una muy, muy grandiosa experiencia para mí. Ahora, ¿cómo toman tus padres el hecho de que ahora eres un creyente de Jesús? Bueno, mi papá y yo teníamos relación de trabajo. Trabajaba para él. Y así fue como tenía la sensación de ser amado por mi papá. Teníamos una gran relación de trabajo, pero a él no le agradaba el hecho de que fuera salvado, porque no era muy sabio. A veces, cuando eres salvado, tienes la tendencia a querer salvar a todos. No eres sabio en el sentido en que casi los golpeas en la cabeza, y yo era muy agresivo y muy entusiasta. Bien, no estaba feliz con eso, lo entiendo. Tenías acné severo. Sí. ¿Qué tan malo era? Bueno, esa era la parte que más molestaba a mi papá. Tenía acné severo. Obviamente trabajaba en una estación de servicio, gasolina, aceite y todo. Y el Señor me sanó en un servicio al que asistí. El pastor comenzó a decir una palabra sobrenatural de conocimiento. Dijo que alguien había sido sanado de acné severo y yo pensé, no sabía de qué se trataban los milagros. Acabo de ser salvado, pero alguien a mi lado, una mujer mayor, que se volvió una madre espiritual para mí, dijo, Dios te sanó del acné. De pronto, en unos días, parecía que alguien tomó sus huellas y fue a mis mejillas y dejó sus huellas digitales impresas y pequeños círculos aparecían de distintos tamaños en mi cara. Mi papá no podía negarlo. Comencé a decirle que no solo fui salvado, también fui sanado. Eso era la guerra. Espera un segundo. Él vio el acné severo. Él vio que desaparecía. Sí. Vio las huellas digitales. Pero él dijo esto: se congelará el infierno antes de que yo crea en milagros. Pero él vio uno. ¿Cómo podría decir eso? Bueno, creo que en parte era mi entusiasmo excesivo y mi deseo de que fuera salvado. Algo pasó. Mi papá se enojó conmigo cuando dije que me había sanado, aunque él podía ver mi cara limpiándose. Él me dijo algo. Entramos en una discusión acalorada. Él dijo, Hank, niega a ese Jesús o vete. Estábamos cara a cara. Estaba así de cerca de mí. No podía creerlo. ¿Por qué estaba en esa confrontación con mi papá? No quiero que esto pase, pero pasó. Y dije, papá, no negaré a Jesús. Y lo que él decía, pensó que estaba en una secta, porque él no había oído de sanidad divina así. Y él dijo, niega a ese Jesús, aunque en su mente era, niega esa secta o vete. Y dije, no negaré a Jesús. Y lo siguiente que sé, Sid, es que caí por la escalera. ¿Te empujó por las escaleras? Exactamente, no sé. No voy a decir que mi papá lo hizo, pero sé que, como haya pasado, tuvimos una confrontación física y terminé al pie de la escalera. Miré arriba y mi papá estaba encendido de enojo. Él dijo, vete. Acababa de graduarme de la preparatoria. Acababa de aceptar a Jesús. Fui tocado por el Espíritu de Dios. No tenía dónde ir, no sabía qué hacer. Y comencé a empacar mi ropa. Y recuerdo el sentimiento surrealista al empacar y salir por el pórtico ese día, sin saber a dónde ir, preguntándome, ¿este cristianismo vale la pena? Me costó mi casa, me costó mi papá, y pensé que podría volver y solucionar las cosas, pero sabía que si volvía, tendría que negar el cristianismo radical expresivo que vivía. Y luego su padre desarrolla cáncer terminal. ¿Qué pasó? Y avanzando al futuro, unos 20 años después, a mi papá se le desarrolló cáncer etapa 4. Comencé a hablar sobre el Señor y sobre su sanidad. Le pregunté o dije, conozco a alguien que tiene un ministerio de sanidad, papá. ¿Has oído sobre Oral Roberts? Y él dijo sí. Pero de nuevo, él pensaba y lo decía seguido. Se congelará el infierno antes de que yo crea en milagros. Él no creía en eso, pero dijo, ¿sabes qué? Sé quién es Oral Roberts. Y dije, conozco a su hijo Richard Roberts. Y tiene un ministerio de sanidad. Tiene un éxito tremendo orando por personas con cáncer. ¿Quieres que te llame? Sí. Me sorprendió. Sí. Accedió. Richard oró por él. El doctor se asombró porque las manchas en su pulmón desaparecían y no tenían una explicación. Ahora, Mi papá veía la sanidad sucediéndole. ¿Y tu padre creyó que ese era un milagro? Él dijo, sí, él me dijo, Hank, no puedo negarlo. De hecho, sus palabras fueron, el infierno está congelado. Piensa en eso, vamos a volver, porque vas a recibir una revelación de cuánto te acepta y te ama Dios. Y es para ti. No te vayas.
Mientras Jesús caminó en la tierra, fue el ejemplo perfecto de cómo sería la intimidad con el Padre Celestial para cada creyente a través del tiempo. Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto a Abba, mi Padre. Volveremos con más de Es Sobrenatural en un momento. Y Hank Kunneman, expulsado de su casa, empujado por las escaleras, sin ningún lugar a donde ir, porque él no negaría a Jesús. Y su padre tuvo cáncer etapa 4, cáncer terminal. Richard Roberts lo llama por teléfono. Es sanado. Los doctores no entendían. Richard lo guía hacia el Señor. ¿Recuerdas la primera vez que tu papá te dijo, yo te amo? Si yo decía te amo, él contestaba, yo igual, o no lo reconocía. Pero oírlo decir te amo es como sentir el amor de Dios la primera vez que dices, Jesús, ven a mi corazón. Algo pasó, tiraba unos papeles a la basura, tratando de limpiar el escritorio, y de pronto al estar lanzándolos al bote de basura, algo comenzó a girar, como un copo de nieve cayendo del cielo. Y cayó a mis pies. Y lo traje conmigo. Era una pequeña nota que mi papá escribió, terminando con, cuídate, te amo, papá. Oír esas palabras por primera vez sin que fueran forzadas o una respuesta de igual yo, comenzó a sanar mi corazón. Y comencé a tener el papá que siempre quise después de la salvación. Uno con el que podía hablar del Señor. Uno que me diría que me amaba. ¿Te lo dijo seguido? Sí, cada vez que hablamos por teléfono, cada vez que lo veía. Recuerdo una vez que dijo, Hank, quiero hablarte. Tenía miedo, porque mi papá nunca quiso hablar u oír mi consejo. Tenía miedo y lo llamé y le dije, papá, ¿puedo preguntarte por qué? Y él dijo, solo quiero hablar. Hay cosas de las que quiero respuestas. Quería saber sobre el cielo. Quería saber sobre sanidad. Quería saber sobre Jesús. Y luego él me dijo, cada vez que yo lo llevaba y lo dejaba en su casa, él decía, te amo, hijo. Y cuando oyes eso, sin haberlo oído al crecer, toca tu corazón. Aún ahora es difícil aguantar las lágrimas. Por eso es que no quería compartir esta historia, pero es necesario. Te lo digo, todos tienen un vacío en el corazón por un padre. Y en realidad es por Dios Padre. Continúa. Libero la unción ahora para ti. Aunque hayas crecido con un padre, si nunca te dijo te amo, tal vez lo hizo, pero has sido herido. La Biblia dice que el amor es paciente, es amable, no hierve con celos o enojos. Seguido creemos que es el amor que debemos tenernos unos a otros. Y sí, pero digo, Dios es amor. Por lo tanto, Abba es paciente contigo, es amable, es considerado. No actúa inapropiadamente. No guarda rencor. Recibe esta unción ahora. Algunos son sanados físicamente. Algunos han sido tocados en su corazón. Años de recuerdos de malas experiencias salen así. Porque la unción los toca y destruye ese yugo y deshace las cargas pesadas. Recibe el amor de Abba. Solo di recibo el amor de Abba. Recibo el amor de Abba. Me dijiste que tienes un lugar privado al que vas, donde subes al regazo de tu Abba o de tu papá. Explícate. Es así. Las mejores cosas son las que experimentas. Mi crianza, mi testimonio, me forzó a ir a lugares donde voy en mi tiempo de oración y tengo un sillón. Siempre debemos fijar un tiempo y un lugar. Y tengo este sillón. Me arrodillo y hago lo que Jesús hizo. ¿Sabes? Jesús dijo, si me ves, has visto a mi papá. Y él acerca a los niños a él y los bendice. Me imagino también llegando al regazo de Abba, recibiendo sus manos para bendecirme, no herirme, no lastimarme, sino aceptarme para él. E imagino a mi papá celestial poniendo sus brazos a mi alrededor y abrazándome. Sí he oído la suave voz de Dios tan claro.
sobre cosas específicas en la tierra. Cuando me imagino en el regazo de Abba y sus brazos a mi alrededor. Dime qué pasará en la situación política en América, porque Hank es un reconocido, conocido y comprobado profeta. Esto es lo que pasa. Sacudidas políticas. Veremos a personas con puestos en el gobierno ser lanzados de sus asientos, por así decirlo. Personas que ni siquiera conocemos ocuparán estos asientos. Dios está viendo a alguien ahora y pondrá su mano sobre él. Es una cosa elegir como hicieron con Saúl. Es otra cosa cuando Dios encontró a David. Ha habido uno, no sé el tiempo. El Señor pone su mano sobre él. Quien orará, quien estará conectado con Dios y ayudará a hacer una reforma en esta nación. Y Dios tomará a esa persona, como a David, y lo unirá con una mujer compasiva, y juntos comenzarán a traer la visitación de Dios de nuevo. El Señor va a lidiar con el orgullo que está sobre algunos de estos líderes mundiales. Incluso en nuestra nación, con la arrogancia con que guiaron la legislación, Dios va a voltear esos asientos. Y no dejará que se sienten ahí nunca más. Y habrán tantos cambios en la guardia, cambios de rostros, no importa qué partido político sea, porque Dios está harto. Jesús preparó su látigo, entró y limpió el templo. Él hará lo mismo. Y no dejes que el pecado, ¿sabes qué es el pecado?, interrumpa ese fluir del amor de Dios. El amor de Dios siempre viene a ti, pero hay un escudo. Y cuando creas que Jesús murió en tu lugar por tus pecados y te arrepientas, le digas a Dios que lo lamentas, Él dirá, ya no me acuerdo. Y luego ábrete al amor de Dios, pide a Jesús que sea tu Señor y viva dentro de ti. Y comienza a vivir y podrás decir, Abba, Papi. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1346. Durante 35 años, Sid Roth, un judío creyente en Jesús el Mesías, ha estado investigando milagros de sanidad para la radio, televisión y publicaciones. Y él ha recopilado 10 de los milagros de sanidad más excepcionales y médicamente confirmados que jamás se hayan incluido en un mismo libro. Por medio de este libro ungido, tu fe aumentará al leer estos poderosos testimonios. La unción de sanidad en cada historia salpicará de la página al tú permitir que Dios te inunde con su gloria y poder sobrenatural. Aprenderás cómo tener acceso a la sanidad para ti mismo y para otros, y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número que está en pantalla o entra a www.essobrenatural.com/1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1346. Hazlo hoy mismo. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Mientras veía tu programa, recibí sanidad de un tic en el ojo que había tenido por más de 6 meses, lo que hacía muy difícil que leyera y debo agregar, era muy molesto. Sin embargo, alabo a Jesús porque soy sana. Estaba viendo tu programa sobre un hombre que había muerto en un accidente de auto y fue resucitado. Dijiste que había sanidad de parte de Dios. Oré contigo para que mi hijo discapacitado de 32 años pudiera ser sanado de esa horrible psoriasis. Su psoriasis sanó. ¿Dónde estaban las terribles manchas rojas? Su piel se ve como la de un bebé.
Estoy muy agradecida con Dios por su misericordia y agradezco haber estado viendo tu programa ese día. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com.